Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola, a través de los cuales es que se le entrega la enseñanza, sobre todo a las multitudes. Esta enseñanza se le llama el Evangelio del Reino, está profetizada en las Sagradas Escrituras cuando nos enseña y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin y es que realmente pues estamos al borde del fin, al borde de grandes acontecimientos. Lo que pasa, lo que falta es muy poco tiempo. Hoy estamos hablando de los 7 pecados capitales. La envidia, vamos a hablar de la envidia. La envidia es sentir dolor y sufrimiento por el bien ajeno o por la alegría o por el mal del otro. El yo de la envidia es un defecto de tipo emocional que nos mantiene comparándonos con los demás y que nos hace sufrir cuando nos vemos en desventaja. Las religiones nos hablan de los 7 pecados capitales: lujuria, ira, orgullo, codicia, pereza, envidia, etcétera. Se les llama también pecados mortales, o sea que nos matan. Y por esto lo aclara las Sagradas Escrituras cuando nos enseñan la causa del pecado es la muerte. Desafortunadamente, la envidia es el resorte secreto que mueve las acciones humanas y el maestro Samael nos enseña que la envidia es el resorte secreto de la traición. Ustedes saben que en cuanto a la ley del karma, el peor defecto se llama el traidor. Eso, eso se paga en el último círculo dantesco y el sufrimiento equivale a 864 leyes mecánicas. Ese es el castigo para los traidores. Como dice el maestro Samuel, la madre Kundalini jamás sube por la columna vertebral de los traidores. Y los traidores pues, quieren ser los jefes, quieren mandar, hacen la traición al maestro, le hicieron muchas traiciones y resulta que cuando esos traidores pues le desconectan, todos esos traidores, sobre todo a los jefes, le desconectan el cordón búdico marciano que nos une a todos los discípulos con el venerable maestro Samuel, y queda listo. El ser humano nosotros no poseemos una unidad psicológica, o sea, una conciencia sin defecto, eso se llama unidad psicológica. Y allí la causa causaron de todas las contradicciones, porque un yo quiere una cosa, otro yo quiere otra cosa, cada yo quiere mandar en nuestra psiquis. Y nosotros debemos comprender que el yo es legión. Cuando en las Sagradas Escrituras alguien le preguntó al maestro Samael, al maestro Jesucristo, ¿cuál es tu nombre? Legión, o sea, legión, o sea, es una forma dentro del símbolo de la parábola se está entregando la enseñanza. Nosotros, por culpa de nuestros defectos, todos somos legiones. El yo el yo quiere mandar. O sea, y eso hacen de nosotros una máquina mecánica inconsciente. El yo y sus contradicciones han generado nuestra desintegración psicológica. O sea, nuestra alma se ha desintegrado, nuestros valores, todo se ha perdido y cada día estamos en condiciones peores. Por eso ahora, como estamos en los tiempos del fin de toda raza, esto está mortal, lo que está sucediendo actualmente. Uno se extraña, ¿no? La causa principal de la desintegración psicológica es la envidia, porque nos acaba. Suele manifestarse en forma exquisita, sutil, deliciosa, venedosa, el chisme, la calumnia, la traición. Existen miles de manifestaciones de la envidia y millares de razones para justificarla. La envidia es el resorte secreto de toda la maquinaria social, de la política, en los negocios, en los colegios, etcétera, etcétera, en la vida común y corriente.
La envidia es el resorte secreto de toda la maquinaria social. Por ejemplo, el rico envidia al pobre y quiere ser más rico. Los pobres envidian a los ricos y quieren ser ricos también. El que escribe envidia al que escribe y quiere escribir mejor. El que tiene mucha experiencia envidia al que tiene más experiencia y desea tener más que aquel. Las personas no se contentan con pan, abrigo y refugio, que es lo que necesitamos los seres humanos. El resorte secreto de la envidia es, por ejemplo, por el automóvil ajeno. Una vez yo tenía un carrito que era un Renault 6 de color blanco y, eh, y venía subiendo por una calle y pasó una cuatro puertas por el otro lado. Y el yo de la envidia dijo, algún día voy a tener uno de esos, etcétera. Hablando de ese yo de la envidia, eh, un día iba en bus, iba en un bus para mi casa, por ahí subiendo por la 46 con 76 y ahí en el semáforo había un carrito, eso se llaman Cinca, o sea, Cinca es sin carro, carros todos viejos, malucos. Entonces ahí había un compañero que se graduó conmigo en la universidad y dije, como que se metió a narco, o sea, es el yo de la envidia. Y otra vez iba por la calle 72 con la carrera 38, por ahí hay un éxito en la esquina, y entonces yo iba en mi carrito ese Renault, y de pronto vi a una compañera que era líder en la universidad, pero yo no la miré, o sea, me sentía como, me sentía como mejor que ella, y esa es la envidia. Entonces, repito, el resorte secreta de la envidia, ¿por qué? Por el automóvil ajeno, por la casa ajena, vea, la está arreglando, por el traje o las comodidades del vecino o del amigo. Entonces, se da la envidia y se da el chisme y se comienza a hablar por la espalda. Eh, vea, la humanidad vive en el mundo de la apariencia y los explotan comercialmente. Y la causa de la apariencia es la envidia. Queremos aparentar ante los demás. Y todo eso está relacionado con la envidia, ¿no? Que cada cual. Yo tengo mis baldosas rojitas y la gente se pone la blanquita esa que de pronto se desliza. Yo tenía un amigo aquí de la noche, Edgardo se llama, y un día la mujer dejó el piso lisecito y ¡pa! Se fue, casi que se mata el hombre. Entonces, no, las mías son rojitas y todas esas cosas. Y mi familia me decía, no, yo te regalo la baldosa blanca. No, pues déjame así con esas rojitas, y no hay problema. Entonces, la envidia, pues, por el amigo, por el mucho dinero del amigo o el enemigo, etcétera, produce deseos de mejorar, adquirir cosas y más casas y más vestidos y más trajes y más virtudes para no ser menos que los otros. Lo más trágico de todo esto es que ese proceso acumulativo de experiencias, de cosas, de dinero, robustece ese yo de la envidia y crea un en nuestra mente terribles contradicciones, espantosas desgarraduras, crueles batallas, porque estamos sufriendo por cosas que ni a la larga ni bueno, nos van ni nos vienen. Y si tiene para vestirse bien o quiere vestirse bien, eso es problema de la persona, etcétera. Esto es doloroso, ya que una persona envidiosa no puede ser feliz. No hay verdadero, no hay felicidad verdadera porque es un corazón que sufre. Y por el contrario, este yo nos crea descontento y multiplica nuestro dolor. No vivir con la cara arrugada, toda tiesa, sufriendo porque a los demás les va mejor. Eso no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Una vez cuando yo entré a la Gnosis, pues me probaron el yo de la envidia y el yo del orgullo. Porque yo venía a la universidad y creía que era muy sabio, muy preparado, que va. El verdadero conocimiento es el de la gnosis, es el de la conciencia, es el de la intuición, el de la universidad. Uno desarrolla la razón
y en la noche uno desarrolla la conciencia, la intuición, que es la voz del corazón. El yo o defecto con su experiencia de todas las edades, porque esos defectos vienen de vidas pasadas. Siempre encontramos justificaciones para cometer los peores delitos. Repito, el peor delito es la traición en todos los campos. Y este proceso de envidiar adquiere, acumula, conseguir con, o sea, a expensas del trabajo ajeno. Y eso se llama, pues, disque progreso. Desafortunadamente, en medio de esa inconsciencia en que se procesa nuestra alma porque está esclava del pecado, no nos damos cuenta de qué somos. Ahora, todos somos envidiosos, y todos somos gulosos, y todos somos iracundos, y todos somos lujuriosos. Maestro Samuel nos enseña, todos estamos cortados por la misma tijera. Ahora, uno cuando viene a la noche, ¿qué? Para ir eliminando la lujuria, para ir eliminando la codicia, para ir eliminando la ira, para ir eliminando la envidia, la pereza, etcétera, y para ir despertando conciencia. Bueno, entonces todos tenemos todos los defectos. Y entonces esas personas envidiosas se vuelven crueles, etcétera. Y si por algún motivo nos llegamos, o sea, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos observamos, nunca. Cuando uno se observa para ver qué está pensando, hace conciencia de la labor que está haciendo, hace conciencia de del lugar donde nos encontramos. Eso se realiza únicamente en un discípulo sincero que esté practicando la clave del sol para desarrollar el sentido de la autoobservación. Mientras tanto, una persona externa que no conoce esta enseñanza, no conoce esos defectos, no los puede conocer. No los puede. Se da cuenta que la ira le hizo daño, pero al otro día se le repite porque él no puede conocerla, porque no conoce la técnica, y lo que nosotros venimos a la gnosis es a eso. Porque si uno viene a la gnosis y se queda únicamente con el cuerpo y la doctrina, con los ritos, con la cadena, y no trabaja sobre sí mismo para conocer sus defectos y eliminarlos, única forma de despertar conciencia y tener más claridad acerca de lo que es el segundo y el tercer factor de la revolución de la conciencia, nosotros estamos perdiendo desafortunadamente el tiempo. Y por eso nos enseña el maestro Samuel, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Es un motivo interior que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Pero hay gente que está en la noche y duran 10, 15 años, nunca han trabajado con la clave de sol. Y dicen que son gnósticos. No son gnósticos. Lo que caracteriza la gnosis es el alma de la gnosis y ese es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y eso debe quedar claro. Y si no hay practicamos la clave del sol para conocernos a nosotros mismos. La única forma de conocer los defectos, eliminarlos y despertar conciencia, nunca somos estudiantes gnósticos, porque estudiantes que está estudiándose a sí mismo. Seremos simpatizantes, seremos amigos, seremos colaboradores, y eso está bien, pero discípulos como tal, no. Entonces, urge pues la necesidad, nos enseña el maestro Samuel, de conocernos a nosotros mismos para desarrollar un sentido que se encuentra atrofiado en el alma humana, que se llama el sentido de la autosatisfacción, un sentido del alma, es un sexto sentido maravilloso, maravilloso. Cuando uno lo va desarrollando, adquiere un dominio de las diferentes situaciones, etcétera, es maravilloso eso, aprender a vivir el momento y darnos cuenta de muchas cosas que la humanidad con su inconsciencia no se puede dar cuenta, entonces cometen lo que se llaman los errores. Ya, y cuando uno trabaja sobre sí mismo, eliminando los defectos, entonces esa práctica nos penetra en nosotros. Cada vez que uno practica la clave de sol, porque uno está pensando, uno vive todo dormido, pensando, pensando. Soñar, eso es soñar. Y pensar es estar dormido. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Y se mira hacia adentro, ya ahí actúa la luz de la conciencia. Y se da uno cuenta de qué está pensando. Y se da cuenta uno de qué está sintiendo, etcétera. Y hace conciencia de la labor que está haciendo. Y eso es maravilloso. Esa práctica es maravillosa. Si no hay esa práctica, no hay estudiante gnóstico. No puede haber amigos, colaboradores, etcétera, y eso está bien, pero discípulo sincero, estudiante no.
La envidia, pero la envidia, fíjense usted, es difícil de descubrir, ya que la mente humana de por sí es envidiosa. La envidia comienza en la escuela, envidiamos la mayor inteligencia de nuestros compañeros de estudio, las mejores calificaciones, la mejor ropa, los mejores zapatos, y por eso se da lo que se llama el bullying. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba primaria, teníamos un buen profesor de religión en aquella época. eh, y él Eh, y yo tenía un primo que era mejor que yo. Él era mejor que yo. Era un poquito mayor. Yo era el segundo en el grupo. Entonces uno tiene envidia, ¿no? Hay necesario, entonces a través de la realidad de estos defectos es- surge en nosotros la necesidad de conocernos a nosotros mismos, de un conocimiento, de una enseñanza superior, que llegada a la práctica le permite a nosotros los seres humanos la comprensión de los infinitos procesos, no solamente de la envidia, de todos los defectos, pero de toda la vida de la envidia, para poder establecer en nuestra psiquis el cimiento adecuado para la comprensión. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Si no hay, si no la persona, el discípulo no practica la clave de sol, ahí no puede haber cambio. Habrá una mecánica. El yo se adapta a mecánicas de comportamiento, pero eso no es, eso no es desarrollar la conciencia ni despertarla. El funcionalismo de la mente, por culpa del yo de la envidia, se fundamenta en el más. El más es el resorte íntimo secreto de la envidia, querer ser más que los demás y nos molestamos o sufrimos cuando a los otros les va bien. Y sobre todo cuando le va muy mal y no nos cae muy bien, sentimos alegría. No hay que sentir alegría por el mal ajeno, ese es el problema de cada cual y todos pasamos por procesos difíciles. La mejor manera es, la mente humana, repito, es comparativa. Y todo proceso comparativo trabaja la envidia, es abominable desde un tipo psicológico. Yo soy más inteligente que fulano. Yo soy más virtuoso que fulano. Y nos comparamos. Uno, por ejemplo, dice, aquí en esta urbanización únicamente habemos 4 discípulos gnósticos. Ya está comparando, se está uno comparando. Yo soy mejor que los demás porque yo estoy en la gnosis. Ya es una comparación. Y la envidia, utilizando la misma gnosis para ponerlo a comparar y uno no se da cuenta. La comparación se fundamenta en la dualidad de los opuestos y es la base falsa de esa dualidad, es el yo psicológico. Yo quiero, no quiero, yo soy más, yo soy menos, etcétera. Yo sufro, yo no sufro. Dice, la comparación se basa en la envidia y esto produce descontento, desasosiego, amargura. Entonces, cada vez que usted le moleste porque el otro le va miel, ojo, la envidia. Y cada vez que usted se pone alegre porque a otro le va bien, ojo, es la envidia. Y cuando tú te crees más que los demás y el chacho y el que se la sabe, eso es el yo de la envidia. Y la única forma de acabar con esas dualidades de los opuestos, con esa comparación inconsciente, es conocer el defecto de la envidia y eliminarlo con las prácticas que estamos entregando en el centro gnóstico Anel. La lucha psicológica contra el descontento jamás trae el verdadero contento del corazón. El verdadero corazón contento ni se compra ni se vende, sino que nace y se desarrolla como un hondo funcionalismo de nuestra conciencia a medida que avanzamos por la avenida maravillosa del autoconocimiento. Yo me acuerdo que antes, cuando yo comencé a la noche, habían personas que venían con cierta preparación, como de vidas anteriores, y los demás les querían coger como rabia. Yo conocí un hermano que era un bodhisattva, y entonces yo traté de ayudarlo. Yo traté de ayudarlo porque le hicieron mucha oposición, pero por la envidia. No, si llega una persona que tiene capacidades, mejor, porque nos va a ayudar a divulgar el mensaje. Eso es maravilloso. Entonces, aquellos que creen que adquiriendo cosas materiales, casas, carros, etcétera, dinero, magnífica posición social, virtudes.
satisfacciones de toda especie, se equivocan, porque todo eso se basa en la envidia y en el camino falso de la envidia. Ahora, si uno necesita una cosa y la compra porque la necesita, ya eso es diferente. Dice, jamás nos pondrá a conducir la envidia al puerto del corazón contento y tranquilo. El yo desperto hace de la envidia una virtud y le llama anhelo, progreso. Y eso se estimula pues a través de la publicidad de los comerciantes de la educación. No, estudia en la universidad y prepárese bien, etcétera. Entonces uno estudia, pero ya hay una cuestión ahí como de envidia, de comparación, de ser grande, ¿no? Eso uno, bueno, yo cuando estudiaba en la universidad, pues yo casi que me retiro. Yo casi que me retiro de la universidad. No sé cómo me gradué. Dice, uno de los mecanismos de la envidia son los chismes. La persona chismosa es envidiosa y se vuelve calumniadora. Causan daño. Otro aspecto de la envidia son los celos. Ahora hay celos de tipo político, de tipo religioso, de tipo marital, y esos celos originan guerras, odios fratricidas, asesinatos y sufrimientos de toda especie. Entonces aquí vienen las consecuencias kármicas. Tú sabes que tú hagas una tradición dentro de la gnosis y te corten el cordón búdico marciano que te une con el maestro Samael y que te manden para el noveno círculo dantesco con 864 leyes, que allá vas a durar un tiempo interminable, porque ese es el tiempo de los traidores, como lo explicamos pues, cuando hablamos de los mundos infiernos. Agregados psicológicos de la envidia son la calumnia, la murmuración, la crítica, el chisme, los cuales han convertido el hogar y la sociedad en nidos de intriga y de maldad. Se reúnen para chismosear, para hablar mal de los demás o para saber la vida de los demás. No, hombre, usted averigüe por su propia vida, trabaje psicológicamente, chismear y chismear y chismear. No, no, no. Vamos a hacer conciencia de este yo, ya que estamos aquí, pues, estudiándolo. Dice, por estos tiempos caducos y degenerados, porque estamos ya en época de Sodoma y Gomorra, en la edad del Kali Yuga, y degenerados, la envidia se ha convertido en el resorte secreto de la acción. Queremos superar a los demás, tener lo que demás tienen, imitar el talento de los artistas más famosos, frenar el progreso de quien asciende hacia la cumbre del éxito. Cada vez se hace más raro encontrar a alguien que, mo- que motive y enseñe a los demás a auto-observarse plenamente en la vida, que eso es lo maravilloso. Una vez yo estaba trabajando en una empresa multinacional, era yo antes mecánica, y yo reflexionaba sobre la vida. Y yo decía, bueno, ¿cuál es mi porvenir? Yo qué vine a hacer en la vida. Y dije, y pensé, si me porto bien en esta empresa, dentro de 20 años llego a supervisor en mi nivel. Y después me pensiono y me voy a morir de viejo a mi casa. Yo dije, yo para eso vine a este mundo. No, yo para eso no vine a este mundo. Entonces yo sufrí, porque uno venía es otra vez hablaba con un mecánico que era como muy sabio, parecía un ingeniero. Y yo le decía, vean, a mí este trabajo no me gusta, pero yo soy responsable y trato de hacerlo bien y tú lo sabes. Yo me faltaban como 7 años para conocer la gnosis y pero lo que quisiera tener era como un micrófono y decirle a toda la humanidad que teníamos que cambiar, conocernos para cambiar. Pero yo tenía 7 años, me faltaban todavía 7 años y tenía que pasar una cantidad de circunstancias antes, antes de que yo conociera la gnosis. Eliminando pues nosotros ese aspirante defecto de la envidia, nace en nosotros la alegría por el bien ajeno, se pone uno contento, maravilloso. Pero ese yo de la envidia no se pone contento cuando los otros le van bien. Para conocer mejor el yo de la envidia,
vamos a ver algunas de las manifestaciones. Por ejemplo, hablar de los defectos del otro. Mira, ve que ese tipo es esto, que ese tipo es eso. Eso ya es envidia, difamar. Eso no juzgáis para no ser juzgados, porque con la vara que medís eres medido y con ventaja. Que lo juzgue Dios. ¿Acaso yo soy güey? ¿Ah? Pues uno cuando juzga a los demás ya le están cobrando, porque uno le cobran pensamiento, palabra y obra. Cobran esos tres aspectos. Así está en las Sagradas Escrituras y así es. Desear la mujer ajena. Fíjate, ve, dice, cipote hembra que se levantó. O sea, como diciendo, y yo no me la levanté. Ya, es la envidia, la envidia. Ahora, porque es bonita, pero la belleza no es la realidad de la mujer, la realidad es el alma, la conciencia o el desarrollo espiritual que tenga. Eso es lo real, porque eso uno se confunde con el verbo, con el dinero, y la belleza es efímera, como dicen por ahí. Bueno. Querer tener las comodidades del vecino porque, porque no, yo tengo un vecino que tiene carro y ¿qué hago yo si tiene la posibilidad para tener carro? Ahora, yo voy son los domingos a la conferencia y cojo mi taxi y tengo para coger tal, no tengo ningún problema, no sufro por eso. Sentir dolor en el alma porque mi amigo gana mejor salario, no, eso no tiene nada que ver. En vez de felicitarlo y estimularlo. Sentir envidia hacia las personas adineradas o de elevada posición social, no. Cada cual va escalando y existe una cosa que se llama la ley del karma. Hay gente que está muy preparada y no puede levantar cabeza porque está el karma de por medio. Entonces nosotros sentimos dolor cuando con esas personas adineradas o de posición, cuando nos comparamos con ellas y nos sentimos miserables. Comprender que cada quien tiene lo que se merece por ley divina y eso es todo. Repito, hay personas que son muy preparadas y no pueden levantar cabeza porque tienen un karma económico de vidas anteriores, los cometieron malas acciones en vidas anteriores en el aspecto económico. Imitar la voz y la personalidad y la obra de un artista en vez de ser originales y crear nuestro propio estilo. Imitadores, son imitadores. Intrigar, poner tropiezo a otros, para que todo les salga mal y no puedan demostrar que son mejores que nosotros. Yo una vez cuando estaba trabajando en una empresa, yo hice una traición y el tipo no se dio cuenta. Y yo después hablaba con él y le dije, ven acá, ¿qué te pasó? Fíjate, es el mismo yo, era un yo de envidia, un yo de envidia. Quería el puesto de él y le hice una traición. Entonces, repito, todos estamos cortados por la misma tijera. No me a creer que yo soy perfecto, ¿no? Estoy tratando de hacer algo y estoy tratando de ayudar a la humanidad divulgándola en la práctica de este mensaje. Ya, ya es diferente. Sentirse contento cuando a alguien le va mejor. Intrigar, poner tropiezo a los demás. Calumniar o difamar a alguien para arruinar su reputación y que quede en un nivel inferior a nosotros. Ese es el resorte secreto de la acción que llama el maestro Samael. Celos pasionales, políticos, religiosos, que el otro partido, que la otra religión, ¿no? Todas las religiones son necesarias, son un dique contra el mal del mundo. ¿Ya? Ahora que la gnosis es el evangelio del reino y es la luz que ilumina a toda la humanidad, es distinto, pero todas las religiones son necesarias. Porque fíjense ustedes que aquí en Barranquilla había un señor que era como tipo paramilitar, eran tres hermanos que eso llegaban a los barrios, se extorsionaban, que los estaban prometiendo, y los estaban protegiendo, atracaban. Entonces vino la autoridad, pa, bajaron al primero, pa, bajaron al segundo. Y el tercero entró a una religión y allí confesó públicamente, o sea, eso es lo que llaman un practimocha, o sea, denunciar públicamente el defecto ante los demás. Eso es maravilloso. Eso se llama, dice, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido
que por 99 justo que todos se creen santos y buenos y no son capaces de arrepentirse. Entonces este señor predica, es pastor, y va a todas partes y dice, ve, yo he tratado de hacer un cambio en mí, yo era esto y esto y esto, y yo hice esto y esto y eso. Y eso es maravilloso ante los ojos de Dios. Eh, Yo estaba viendo que ese Dani Alves, allá ese jugador brasileño allá en España que violó a una muchacha y se formó un cipote de problemas, lo metieron preso unos añitos, ya él salió, ahora es pastor y está denunciando lo malo que hizo con ese defecto de la lujuria. Eso agrada a Dios, ese cambio. Eso es lo mejor que pudo haber hecho ese señor. Pero, y repito, las religiones son un dique contra el mal del mundo. Hay que respetar las religiones ajenas. Cada cual tiene su nivel espiritual y esas cosas. Entonces tenemos que comprender esas cosas. Entonces, querer destronar al líder y ocupar su lugar como, como si dirigir una empresa es cosa fácil. Todos los cargos se ganan por el merecimiento y con mucho sacrificio. Entonces la gente quiere ser los jefes. El otro montó la empresa y tal, y llega el uno, el nuevecito. No, ellos quieren ser, y todo eso está manejado por la envidia. Entonces todos esos defectos, llamados pecados capitales o pecados mortales, porque nos matan, hay necesidad de conocer. Y la única forma de conocerlos es a través de un conocimiento superior trascendental, divino, de un mensaje de los dioses para los hombres que enseña al ser humano a conocerse a sí mismo desde un punto de vista psicológico y que nos enseñe una organización, una escuela que les enseñe a los discípulos la autoobservación psicológica, la necesidad de practicar la clave de eso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Hacernos conscientes de la labor que estamos haciendo, volvernos conscientes del lugar donde nosotros nos encontramos. Es la única forma de nosotros poder cambiar el curso de nuestra existencia. Y es maravilloso. Y esa es la base del conocimiento gnóstico. Las profetisas de Delfos le enseñaron a los 7 sabios de Grecia, que los cuales se encontraban solo y tales en Mileto, el lema máximo de la sabiduría: Homo no se te hizo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus misterios, la parte oculta. Cuando uno se conoce a sí mismo, ¿por qué? Porque uno va despertando ciertas cualidades, ciertas facultades, la intuición, otras, etcétera, etcétera, que le van permitiendo conocer nuestros misterios, porque nosotros somos un laboratorio alquímico desconocido por nosotros mismos y con capacidades y posibilidades adormecidas que desarrolladas nos van a permitir vivir mejor. Porque tú sabes lo que es vivir esclavo del mundo materia, vivir esclavo de nuestros defectos psicológicos, vivir esclavo. Tenemos temor al hambre, le tenemos temor a la enfermedad, le tenemos temor al cáncer. No, esos defectos nos han vuelto nosotros seres temerosos. Entonces, cuando uno entra, como dice en las Sagradas Escrituras, buscar el reino de Dios, o sea, el amor. Y para encontrar el amor hay que conocer y eliminar los defectos. Y su justicia, y sea buenas obras para que pagues tu deuda, y y lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer buenas obras y, y trabajar con los misterios del sacramento del matrimonio. Jamás perder las energías sexuales en el lecho de placer y de pasión, porque Pablo de Tarso nos enseña: honroso el lecho sin mancilla, sin la mancha del pecado. Y esa masturbación destruye a la raza humana, es lo que más acaba a la raza humana. La persona que se conserve, use sabiamente sus energías sexuales, eso se mantiene con más capacidad, menos envejecimiento, mayores, etcétera. Y eso lo puede comprobar cualquier persona. Y sobre todo dejar de vivir esclavos de las ataduras de este mundo. Atrás nos manejan los medios de comunicación, nos manejan los medios de control de población, nos condicionan la sociedad de consumo. Entonces uno cuando entra a conocerse a sí mismo y activa la conciencia dentro de nosotros, nosotros nos liberamos y en mi caso particular nos convertimos en instructores para ayudar a la humanidad a que se vuelvan seres libres, a que no sean esclavos.
La humanidad es esclava. Mientras la humanidad no se conozca a sí misma y no sea que es conocer sus defectos y eliminarlos, vive esclava. Y si la humanidad muere sin haberse conocido a sí mismo, como dice el venerable maestro Samuel, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Entonces nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Vamos a, yo le decía pues que uno practica la relajación, la concentración y la meditación. Porque cuando uno va a meditar, se tiene que relajar primero. Y al relajarse, uno está activando el hemisferio derecho, que es el de la conciencia. En el diario vivir, uno trabaja con el sistema simpático y con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la materia. Esos dos hemisferios cerebrales están dentro de nosotros y simbolizan, pues, la materia y el espíritu dentro de cada uno de nosotros. Esto es conocido por la misma ciencia materialista. Entonces, nosotros cuando nos relajamos, activamos el hemisferio derecho y activamos el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que tiene que ver con la relajación, con la meditación, con el proceso del sueño. Usted para dormir, usted debe activar el sistema parasimpático a través de respiraciones profundas, pronunciando algún mantra, relajándose, etcétera, etcétera. Pues entonces vamos a hacer unas prácticas de respiraciones lentas y profundas, aprendiendo pues a llenar la plena capacidad pulmonar. Si uno hiciera eso durante todo el día, uno viviría mejor, porque uno metiendo una cantidad de humo ahí y uno nada más respira como la tercera parte, entonces ese humo queda ya guardadito ya y eso nos contamina por dentro. Si uno llega a su casa donde hay un ambiente más o menos sano, y comienza, pero lentamente, ¿no? A respirar profundo y eso va a cambiar la vida de los seres humanos. Respiraciones lentas y profundas. Hacemos conciencia cuando el aire entra por la nariz y hacemos conciencia cuando le expulsamos por la boca. Y relajados, claro. Y cuando expulsamos el aire por la boca, imaginamos, visualizamos, sentimos el cuerpo totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Ojos cerrados. La práctica se hace con los ojos cerrados. Manos relajadas, piernas relajadas, etc. Respiración lenta y profunda. Totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Pierna relajada, brazo relajado, músculos, sentidos de la cabeza totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. Pronunciamos mentalmente el mantra OM, que significa Dios. Om. 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 Padre mío, Padre divino, Madre divina, Madre de mi Cristo, que debe nacer en mí. Os suplico, os ruego, ayúdenme para el despertar de la conciencia. Ayúdenme para conocerse a mí mismo. Ayúdenme a practicar el sentido de la autoobservación para desarrollar la plena capacidad de mis capacidades espirituales. Nos preguntamos, ¿qué estoy pensando?